Bien, buenos días estudiantes. Bien, hoy como les dije, vamos a, vamos a realizar, ¿cierto?, la segunda parte de la prueba ya de matemática. Antes de comenzar, espero estén muy bien, ya reiterar a las personas que todavía faltan, ya que tengan que dar la prueba, espero se acerquen al Classroom, ya, y la vayan a responder, ¿ya? De la semana pasada ahora hay más estudiantes ya que han entrado a rendir la prueba, ¿ya? Así que por eso me siento un poco más contento, pero aún así faltan todavía estudiantes y espero que se motiven y vayan a seguir, ¿bien? Bien, a ver, vamos a compartir la pantalla, ¿ya? Compartir la pantalla, ya, ahí estaríamos listos. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, con lo que nos compete la clase de hoy, que es la parte 2 de la prueba. Ya que recuerden que la primera clase, ¿cierto?, hicimos de la pregunta 1 a la 12, ya, de forma ordenada, como me salen a mí, ya, porque en la prueba parece que salen aleatorias, ya. Entonces ahí ustedes tienen que después ir viendo cuál es la pregunta que les sale. Bien, comenzamos entonces. A ver, la pregunta número 13 ya va a enfocar la parte de geometría, ya, para que se vayan situando un poquito en el tema, en el ámbito de la unidad. Dice así: una habitación tiene una ventana circular de 86 centímetros de diámetro. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide la superficie de la ventana? Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando tengamos problemas de geometría es hacer el dibujo, hacer el esquema para que se nos haga más fácil a nosotros poder hacerlo. Entonces, imagínense, miren, vamos a imaginar que tenemos una ventanita, ¿ya? Una ventanita de forma circular. Y me dice que tiene de diámetro, recordemos que el diámetro es la línea que divide a la mitad a un círculo, a una circunferencia, ¿ya? Es la línea que pasa por el medio, de extremo a extremo. Ahora bien, y la pregunta nos está diciendo que el diámetro mide 86, entonces lo vamos a anotar al tiro. 86 centímetros. Ahora dice, ¿cuántos centímetros cuadrados mide la superficie de la ventana? Bien, nos están pidiendo, ¿cierto?, por la superficie o por el área que tiene la circunferencia. Entonces, para poder hacer este ejercicio, necesitamos saber la fórmula del área de un círculo. Entonces, el área de una circunferencia tiene como fórmula pi por radio al cuadrado. Esa es la formulita para sacar el área o la superficie, ya la superficie en este caso, de la ventana. Pero si se dan cuenta, necesitamos el radio, ¿ya? Y no nos están dando el radio, aquí nos están dando el diámetro. Pero recordar que el radio es la mitad del diámetro. Esto es el radio, la mitad. Entonces, si el diámetro mide 86, el radio es la mitad, 43. ¿Ya? Y estaríamos listos, porque solamente nos faltaría reemplazar. Entonces, el área del circulito va a ser pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí solamente basta con resolver esto. ¿Ya? El pi solamente lo vamos a dejar expresado, ¿ya? Porque no nos dicen nada. Entonces, si no nos dicen nada de pi, siempre lo vamos a dejar expresado. Y ahí ustedes igual se tienen que guiar de la respuesta. Si la respuesta van todas con pi, lo tienen que dejar expresado, ¿vale? Ya, y 43 elevado a 2 lo tengo acá, para que así nos vamos más rápido, son 1849. Si ahí lo había multiplicado yo también en una hojita, ¿ya? Centímetros cuadrados.
¿Ya? Por lo tanto, este ejercicio ya era facilito, pero obviamente tenían que conocer la fórmula del área de una circunferencia. ¿Ya? Y esa creo que era la alternativa C. ¿Ya? Entonces la 3 es la alternativa C. Pasamos con el siguiente, con el ejercicio número 14. También de geometría, si se dan cuenta. ¿Ya? Y dice lo siguiente. El triángulo ABC, de base a B, considerando los datos en el dibujo, ¿cuál es la medida del ángulo X? Ya, perfecto. Vamos a agrandar un poquito más la imagen para que lo vean mejor. Ahí. Entonces, mire, este es un triangulito. ¿Ya? Pero lo más importante de esto es que nos dicen que es un triángulo isósceles de base AB. Esta es la base AB. ¿Ya? ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Por qué es lo más importante? Porque un triángulo isósceles, ustedes saben que tiene dos lados iguales. ¿Ya? Y al tener esos dos lados iguales, los dos ángulos de la base son iguales. Entonces este ángulo mide 58 también. 58 grados. ¿Ya? Solamente porque es isósceles. Ahora, ¿qué más información tenemos? Aquí miren, nos están diciendo que aquí hay un ángulo de 90 grados, entonces aquí tenemos 90 grados también. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, miren, este triángulo que está a la derecha, este triángulo que está a la derecha, el que voy a pintar en verde, ese lo vamos a pasar acá. Lo vamos a pasar acá, miren. Aquí. Pa, pa, pa. Entonces, aquí está la X, lo que nos piden. ¿Ya? Sabemos que eso mide 90. Esto mide 90. Lo anotamos. Y sabemos que esta parte mide 58 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? Fácil. Ustedes saben que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo tiene que medir 180. Entonces, si esto mide 90 más 58 y más X, la suma de los triángulos tiene que ser 180. Siempre, siempre, siempre. Y aquí tenemos una ecuación de la cual tenemos que despejar X. Entonces, la X la dejamos solita, ¿cierto? Y todo lo que está al lado de la ecuación izquierda lo tenemos que pasar al otro lado con el signo contrario, ¿cierto? Entonces el 90 está positivo, pasa restando, y el 58 también está positivo, pasa negativo o restando. Entonces la X es igual a la resta de eso. Entonces ustedes si restan 180 menos 90, y después menos 58, les va a dar el ángulo X. Y eso les da 32 grados. ¿Ya? Por lo tanto, la medida del ángulo X es de 32 grados. ¿Ya? Por eso les digo que en geometría no son tan largos los ejercicios ni tan difíciles, pero sí ustedes deben conocer esas propiedades, ¿ya? Las propiedades de los triángulos. Recuerden que está el equilátero, el isósceles, el escaleno, ¿ya? Entonces ustedes tienen que conocer las propiedades que tienen. Ya, por ejemplo, en el equilátero ustedes saben que los lados son todos los lados iguales. ¿Ya? Cosas así, ustedes tienen que ir aprendiendo. Bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Pregunta número 15. Estamos en la parte de geometría aquí, si se dan cuenta ya. Están saliendo hartas figuras geométricas, así que tienen que estar muy atentos para que vamos haciendo los ejercicios. Bien, entonces, según los datos dados en el dibujo, ¿qué tipo de triángulo es ABC? Bien, ustedes saben que tenemos tipo de triángulo, ya. Que tenemos el triángulo
equilátero, triángulo isósceles, escaleno, el triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber las características que tienen los triángulos. Ahora miren, si se dan cuenta aquí ustedes, nos están dando dos ángulos, que son 45 y 45, ¿ya? 45 y 45, si los sumamos nosotros, nos da 90, ¿cierto? Pero sabemos que la suma de los triángulos tiene que ser 180, entonces el otro ángulo tiene que valer 90, ¿cierto? Porque 90 y 90 son 180. Entonces, este ángulo mide 90 grados. ¿Ya? Y aquí el ejercicio, podríamos decir que está listo. ¿Ya? Porque ustedes saben que un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ya?, se llama triángulo rectángulo. Siempre cuando uno de los ángulos mida 90 grados, uno nomás, un ángulo 90 grados, se va a llamar triángulo rectángulo. ¿Ya? Es el triángulo rectángulo. Un triangulito, el cual uno de esos ángulos mide 90 grados. ¿Ya? Y la 15 sería alternativa C. ¿No? La alternativa C. Ahí salía 90, la respuesta no, a triángulo rectángulo. ¿Ya? Nada más. Este ejercicio, por eso les digo, los de geometría son así. Simple, pero tienen que conocer la materia. ¿Ya? Así que repasar, si no lo han hecho, los contenidos, ¿ya? Para que lo puedan ir haciendo más rápido, esa es la idea. Vale, pasamos al siguiente ejercicio, 16. Bien. Dice, el siguiente cuadrilátero es un trapecio, ¿cuál es la medida del ángulo X? Ese ángulo. Ya, a ver, lo mismo que le he dicho en todos los ejercicios de geometría, ustedes tienen que conocer las características de un cuadrilátero. ¿Ya? Todo cuadrilátero, ¿ya?, la suma de todos los ángulos tiene que ser, lo voy a anotar aquí para que se acuerden, ¿ya? La suma de los ángulos interiores, ¿ya? Interiores son los que están aquí adentro, ¿cierto? El 164, este de aquí, la X, ¿ya? Y recuerden que están los ángulos interiores y exteriores, que son, los exteriores son los que están afuera del dibujo. Interiores. Es 360 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es distinto? Que en el triángulo, ¿ya? Porque en el triángulo la suma de los ángulos tiene que sumar 180. ¿Ya? En un cuadrilátero, la suma de todos los ángulos interiores tiene que ser 360 grados. Entonces, con esa pista nosotros podemos sacar ya el ejercicio. Mira, si aquí sabemos que esto es recto, entonces esto mide 90 grados. Aquí también tenemos 90 grados, porque es recto. Ya, entonces miren, tenemos el 164, tenemos el 90, tenemos el 90 de abajo y tenemos la X. Entonces la suma de los cuatro ángulos me dice que tiene que ser 360. Y aquí ya ustedes se dan cuenta, tenemos que despejar la X y estamos listos. Ya, entonces, aquí nos quedaría 360 menos 164 menos 90. Recuerden que todo eso lo estamos pasando al otro lado de la ecuación. Y el 90 también menos 90. Entonces, ustedes restan 360 menos 164
Después lo que les da, le restan 90. Y lo que les da, le restan 90. Y eso da 16 grados. Ahí lo tenía restado también. ¿Ya? Por lo tanto, recordar eso, que la suma de interiores de un cuadrilátero siempre tienen que sumar 180. ¿Ya? Y aquí obviamente después era solo cálculo. Entonces, la medida del ángulo X es 16 grados, que es la alternativa A. Bien, 17. También geometría. ¿Ya? Y dice lo siguiente. Observa la medida del siguiente acuario. ¿Ya? Vamos a agrandar un poquito la imagen. Espérenme un momento ahí, para que puedan ver los números bien. Y ahí, ahí sí. Y dice lo siguiente. Para llenar el acuario hasta la mitad, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua se necesitan? Ya, a ver. Dice que el acuario lo necesitan llenar hasta la mitad, ¿cierto? Ya, entonces, primero que todo necesitamos saber cómo se saca ya el volumen, en este caso, del acuario. ¿Ya? Tenemos que llenarlo de agua el acuario, ¿cierto? Y después sacar la mitad. Entonces, para eso obviamente necesitamos saber cuál es la fórmula, ¿ya? De un cubo, ¿ya? En este caso de un cubo. Y la fórmula, la voy a anotar arribita, el volumen es igual al largo por el alto por el ancho. L es largo, H es de altura y la A es de ancho. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y si se dan cuenta nos dan las tres medidas. Nos dan el alto del acuario, el largo que tiene el acuario y el ancho del acuario. ¿Ya? Entonces eso lo reemplazamos en la formulita y nos va a dar el volumen de todo el acuario. Entonces largo, L, 90. Por H, altura, 40 centímetros mide este acuario. Y después dice que por el ancho, por el A, 30. Esa multiplicación nos va a dar el... Entonces, vamos viendo acá. Y eso nos da, al multiplicar, 100, yo también lo hice a manito ahí, y cuando lo multipliqué me daba 108.000 centímetros cúbicos. Pero no nos apuremos, hay que responder lo que nos dicen acá. De hecho, ahora está en rojo, miren. La mitad. Nosotros solamente necesitamos la mitad. Y este volumen es de todo el completo del acuario. Por lo tanto, necesitamos la mitad. Entonces, eso, ¿cierto? Necesitamos la mitad, entonces, dividido por 2. Y la respuesta, por lo tanto, va a ser 54.000. Esa es la mitad. Centímetros cúbicos. ¿Ya? Una cosita, siempre cuando le hablen de volumen, va a ser elevado a 3 aquí, cúbico que se dice. ¿Ya? Y si le dicen superficie o área, va a ser al cuadrado, va a ser elevado a 2. Va a ser así, miren. Esto es si es área o superficie y esto es volumen, ¿ya? De alguna cosita. Bien, entonces, espero se haya comprendido ya el ejercicio y recuerden siempre de leer lo que nos pregunten, ¿ya? Porque a veces uno por apurón lo va haciendo y le sale ya estoy listo, 108, y lo busca la respuesta y está. Obviamente va a estar porque siempre lo tratan de confundir, ¿ya? Pero hay que leer bien. Y esta es la 17,
Era la alternativa C. ¿Ya? Ya. Ahora, tenemos otro ejercicio, ¿cierto? De geometría. ¿Ya? Pero ahora nos están preguntando por lo siguiente. Dice que tenemos un silo que es una estructura cilíndrica. ¿Ya? Tiene la forma de un cilindro. Dice que se ocupa para almacenar semillas. Bien. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el volumen de un silo de 8 metros de altura y 6 metros de diámetro? Bien, entonces nos están pidiendo por el volumen, por todo lo que está en el silo, ¿cierto? Entonces, miren, primero vamos a hacer el dibujito acá más abajo para que vamos viendo lo mejor. ¿Ya? Que el dibujo de un cilindro, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tratar de dibujar un cilindro lo mejor que se pueda para que lo puedan ir comprendiendo mejor. ¿Ya? Hay un cilindro, ¿cierto? Ya, imaginemos que esto es la estructura donde se almacena la semilla, ¿cierto? Entonces queremos saber todo el volumen, todo lo que está dentro para llenar la semilla. Entonces, miren, para esto, como bien les dije antes, necesitamos conocer la fórmula nosotros de las figuras geométricas, la fórmula del volumen del cilindro, del cubo, de todo, ¿ya? Para la fórmula del cilindro, ¿ya? La fórmula del volumen del cilindro es base, ya, área basal. El área basal es esta, ¿cierto? Tiene dos bases, tiene la base abajo y la base arriba. Ya tiene dos bases que son iguales. Ese es el área basal. Y por el área basal por la altura. ¿Ya? Esa es la formulita. Esta es la fórmula del volumen de un cilindro. ¿Ya? Del volumen de un cilindro. Bien, entonces esa se la tienen que aprender, ¿ya? Todas esas formulitas se las tienen que saber. Vale, entonces, sabiendo esto, ya podemos encontrar el volumen del cilindro. A ver, vamos viendo. ¿Qué información nos dan? Nos dicen cuál es el volumen de un cilindro de 8 metros de altura. Vale, nos están dando la H, que es la altura. Eso es altura, ¿cierto? Recuerden, siempre en matemática la H representa altura. Entonces, nos están dando la altura que es 8 metros. Y nos dicen que el diámetro da 6 metros. Entonces nos están diciendo que el diámetro, que todo eso, miren, todo eso, el diámetro es de 6 metros. ¿Ya? Pero para sacar el volumen nosotros necesitamos el área basal, necesitamos todo esto. Todo eso que está ahí, todo pintado. Pero ustedes ya saben cómo se saca el área de un círculo. ¿Ya? Y lo sacamos delante. Y el área de un círculo, ustedes saben que es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Pero aquí, al igual que el ejercicio anterior, no nos dan el radio, pero nos dan el diámetro. ¿Ya? Pero ya sabemos que el radio es la mitad del diámetro, entonces el radio mide 3 metros. Entonces, el área de la circunferencia va a ser pi por radio al cuadrado. ¿Cierto? Y aquí nosotros sabemos que 3 elevado a 2 es 3 por 3, que sería 9. Entonces, el área del círculo sería 9 pi. Por lo tanto, ahora sí tenemos el área basal, que es el área basal, que es lo que sacamos aquí, 9 pi,
y tenemos la altura. Y lo reemplazamos en la formulita, 9pi por 8. Y eso sería, recuerden, el pi siempre lo dejamos expresado, ya entonces lo dejamos aquí de apellido. Y multiplicamos solamente los números. Y 9 por 8 son 72 centímetros cúbicos, acuérdense porque es volumen. Entonces tiene que ir elevado a 3. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen del silo de esta figura es de 72pi. ¿Ya? Bien, espero se recuerden las fórmulas ya, porque es muy importante en esta parte de geometría aprenderse las fórmulas ya. Porque si se dan cuenta, si no se saben la fórmula, por muy fácil que sean las operaciones, porque si se dan cuenta son operaciones fáciles, ¿ya? Son multiplicaciones sencillas. Pero para hacer esas multiplicaciones hay que conocer previamente las fórmulas, ¿ya? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Bien, ahora nos pasamos al parte de álgebra, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí tenemos una ecuación, ¿ya? La cual nos dice, y nos preguntan, ¿cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es solamente despejar x. ¿Ya? Pero para eso antes tenemos que ir resolviendo. A ver, primero tenemos paréntesis, entonces el paréntesis lo tenemos que resolver. El 300 tiene que multiplicar a cada término del paréntesis. ¿Ya? Entonces, primero va a quedar 300 por 14, ¿ya? Y después 300 por x. Entonces, 300 por 14, si lo multiplicamos, les digo al tiro, nos da 4200. ¿Ya? Después menos 300 por x, 300x. Ahí no hay nada más que hacer. Después, más 800x, esto lo bajamos nomás. Recuerden, siempre si hay paréntesis, resolver los paréntesis. A 6200. Y ahora, en una ecuación ustedes saben, todas las x o todos los términos que tengan x a un lado de la ecuación y todos los números que no tengan x lo pasamos al otro lado de la ecuación. Entonces colocamos el es igual y acá están las x. Entonces todo lo que tenga x lo dejamos a un lado, ya al lado izquierdo, y al lado derecho todo lo que no tenga x. Pero el 4200 los vamos a pasar para el otro lado. Entonces, si está positivo, al otro lado pasa restando negativo. Bien, ahora, resolvemos. Menos 300 más 800 son 500. 6200 menos 4200 son 2000. Y aquí el último paso. La x, recuerden que siempre tiene que quedar sola, ¿ya? Pero aquí hay un 500 que está multiplicando. Entonces el 500 lo tenemos que pasar al otro lado. Y recuerden que siempre pasa con la operación contraria. Entonces, si está multiplicando, al otro lado, el 500 va a pasar dividiendo. ¿Ya? Y aquí usamos la técnica de simplificación de los ceros. Eliminamos 2 ceros y 2 ceros. Y nos quedaría que x igual a 20 dividido en 5. ¿Y cuánto es 20 dividido en 5? Eso facilita esa división. ¿Cuánto es 20 dividido en 5? 4. ¿Cierto? Por lo tanto, la x vale 4. ¿Ya? Alternativa número A. ¿Bien? Al final aquí hay que ir ordenado. Es una simple ecuación donde la cual tenemos que despejar la incógnita que era en este caso x. Bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Lo mismo con álgebra, ¿cierto? Pero ahora nos dicen lo siguiente. Si A es igual a 12, B es igual a menos 6 y C es igual a menos 1. La pregunta es,
¿Cuál es el valor de la expresión? A más B menos B por C. Bien, entonces, esto es la expresión que tenemos que sacar. La expresión que tenemos que sacar es A más B menos B por C. Ya, entonces, como nos están dando todos los valores arriba, solamente primero tenemos que reemplazar. Entonces, vamos a reemplazar. El A vale 12. Más. El B vale menos 6. Cierro paréntesis. Menos. Aquí hay que ser ordenadito. Solamente reemplazamos. Ojo. El B vale menos 6. Y por el C que vale menos 1. Y eso es igual. Es igual. Bien. Vamos a resolver primero el paréntesis de aquí. 12 menos 6 es 6. Esto es 6. Ahora, menos. Resolvemos aquí. 6 por 1, 6. Y negativo con negativo es positivo. Entonces el 6 va a quedar positivo. Ya, ahora, nos queda 6 menos más 6 positivo. Aquí recuerden que negativo por positivo es negativo. Entonces esto es lo mismo que colocar un menos grande. ¿Ya? Y al final nos queda 6 menos 6, que es 0. Por lo tanto, el valor de la expresión que está acá es 0. ¿Ya? Este ejercicio estaba súper facilito. ¿Ya? Solamente había que reemplazar y ver el tema de los signos. ¿Ya? Y esta era alternativa D. ¿Ya? Esta era la alternativa número 1. Recuerden, en este ejercicio hay que ser solamente ordenado. ¿Ya? Reemplazar bien para no equivocarnos los signos, porque los signos siempre son los que nos pueden hacer que nosotros nos equivoquemos. ¿Ya? Pero solamente es ser ordenado, más que otra cosa. ¿Bien? Vale, pasamos al siguiente ejercicio, el cual nos está mostrando aquí una gráfica. ¿Ya? Y nos dice lo siguiente. ¿Qué expresión algebraica representa la gráfica de la recta L? Bien, entonces vamos a agrandar un poquito la imagen primero. Ahí, un poquito. Para que él se vea mejor. Bien, entonces, dice, ¿qué expresión algebraica representa el gráfico de la recta L? Bien, a ver, ustedes siempre cuando tengan un gráfico, ¿ya? Tienen que saber la importancia de la pendiente, ¿ya? Y de cómo se escribe una ecuación algebraica o una expresión algebraica. Una expresión algebraica siempre se anota así. Y es igual a mx más n. Así se escribe una expresión algebraica. ¿Ya? Así se escribe una expresión algebraica. Donde m es la pendiente. ¿Ya? Pendiente. Y n es la intersección con el eje y. Recuerden que aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Entonces, la n nos va a dar esta intersección. En este caso, aquí. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en este ejercicio está pasando por el 2. Entonces, en este ejercicio la n vale 2. Miren, ahí ya tendríamos una ayuda. La ecuación quedaría algo así. Algo más 2. ¿Ya? Y ese algo es el que hay que sacar y ahora lo vamos a ver cómo se puede sacar. ¿Ya? Pero déjenme borrar primero y vamos a ir ordenando. Pero esto se tienen que acordar ustedes, que así se escribe una expresión algebraica de una recta, una línea recta. ¿Ya? Bien, entonces estamos situados en el ejercicio número 21.
Que aquí lo tenía anotado yo. Bien, entonces, mire. Acá, siempre cuando dice cómo se representa el gráfico, ustedes tienen que ver dos cosas. La pendiente y la intersección con el eje. ¿Ya? A ver, vamos recordando un poquito. Aquí. Ustedes saben que la pendiente puede ser positiva y negativa, ¿cierto? Puede ser positiva, si va así, o negativa, si va así. Entonces, así la pendiente va a ser positiva porque va a ir creciendo. Entonces, la M aquí va a ser positiva, ¿ya? Y aquí, la N, perdón, la M es negativa, ¿ya? Entonces, si ustedes, miren, vamos a minimizar, si ustedes nos vamos al ejercicio, ¿qué ejercicio era este? El 21. Si nosotros nos vamos al ejercicio número 21, que está aquí, ¿ya? El ejercicio que está aquí, nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Tenemos que ver cuál de la alternativa primero nos da que la n valga 2. ¿Ya? 2. Entonces, vamos a copiar esto. Y lo vamos a copiar acá. ¿Ya? Aquí tenemos las opciones. Ahora, si se dan cuenta aquí, todas las ecuaciones están igualadas a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, antes de hacer este ejercicio, tenemos que despejarlo con i, ¿ya? Porque la ecuación siempre tiene que ser i. Entonces, aquí la i tiene que estar despejada siempre. I despejada, i despejada. La i tiene que estar despejada y la i tiene que estar despejada. Vale, entonces, vamos a despejar ahí, todo lo que esté al lado izquierdo lo vamos a pasar al otro lado contrario, ¿cierto? Entonces, el 2 está positivo, pasa a negativo, el 2 está negativo, pasa a positivo, el 2 está positivo, pasa a negativo, y el 2 está negativo, pasa a positivo. Y ahora miren, sabemos que la intersección con el eje Y, la n tiene que ser igual a 2. Entonces aquí, este ya no nos sirve, porque la n vale menos 2. Este sí nos sirve. El C tiene menos 2 de pendiente, tampoco nos sirve. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. ¿Ya? Tenemos dos opciones. Aquí, si se dan cuenta, dice menos I. Entonces aquí me faltó colocar el menos. ¿Ya? Que aquí está chiquitito, entonces no lo había visto bien. Pero ahí sale menos I. Entonces, miren. Ahora, el 3x está positivo, pasa negativo. Y el 3x está positivo, pasa negativo. Ahora, esta ecuación está la i despejada. Está de esa forma. Pero esta falta todavía porque necesitamos que el i sea positivo. Entonces, para que el i sea positivo, multiplicamos por menos 1. Por lo tanto, esto va a quedar i es igual a... El 2 está positivo, pasa a negativo. Y el 3 está negativo, pasa a positivo. Ya, y ahí están despejadas. Y ahora, si se dan cuenta, aquí sale menos 2. Entonces ya no nos serviría. ¿Ya? Por lo tanto, la función que representa esta gráfica, ¿ya? Va a ser la B.
¿ya? Porque es la única en la cual la intersección con el eje Y, en este caso en la N, vale 2. ¿Ya? En las otras todas daba menos 2. ¿Ya? Entonces, alternativa B. ¿Ya? Aquí lo más importante es saber qué es la pendiente. Y otra cosa importante es saber cómo se expresa, ¿ya?, una recta en la gráfica. ¿Ya? No hay otra forma de sacar. Así que, para este ejercicio que salga solamente una gráfica y la tengan que analizar ustedes, tienen que saber esta cosita. ¿Ya? Cómo se expresa una función en línea recta. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, pregunta número 22. Bien, aquí dice, ¿cuál es la solución del sistema de ecuación? Bien, aquí no hay mucho que pensar, ¿cierto? Y que lo que nos están pidiendo al final es encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. Eso nos están pidiendo a nosotros. Bien, un sistema de ecuaciones, ya recuerden que lo hemos visto también, y hay hartos métodos, ya. Los métodos que nosotros vimos fue el de sustitución, igualación y reducción en las clases, ya. El método que vamos a utilizar aquí va a ser el método de reducción, ¿ya? Si ustedes lo quieren hacer con otro método, no importa, con los tres métodos va a dar igual, ¿ya? Pero en este caso vamos a utilizar el método de reducción, ¿ya? No les digo que es el más rápido, pero generalmente el método de reducción para este tipo de ejercicio a veces suele ser más fácil, ¿ya? Pero por eso les digo, si ustedes lo quieren hacer con otro método, perfecto, se puede hacer con cualquiera. Bien, entonces, método de reducción. Anotamos la ecuación primero aquí, para ir ordenado. Y acá abajo 2x menos 3y es igual a 19. Bien, primero recuerden, método de reducción necesitamos igualar una variable. Vamos a igualar aquí en este caso, ya, vamos a igualar en este caso el 2. Entonces vamos a multiplicar por menos 2. La primera ecuación. Entonces el primero va a quedar menos 2x, menos 2 por y, menos 2y, es igual, y 12 por 2 son 24, y con el menos va a quedar menos 24. Ahí el 2 multiplicó a la primera línea. La segunda no le hicimos nada, por lo tanto queda igual. Bien, ahora, hacia abajo tenemos que sumar la x con la x, la y con la y, los números con los números. Menos 2 más 2 son 0. Chao, se van. Menos 2 más menos 3 son menos 5. Y menos 24 más 19 son menos 5. Vamos acá. Y vamos. El menos 5 está multiplicando, al otro lado pasaría dividiendo. Y 5 dividido en 5, 1. Entonces ya tenemos la y. Y ahora, ¿cierto? Tenemos que reemplazar en cualquier ecuación. Tenemos la ecuación 1 o la ecuación 2. En este caso vamos a reemplazar el y en la ecuación 1, la cual nos dice x más y igual 12. Ahora, como el y
vale 1, como el i vale 1, el i vale 1, entonces lo reemplazamos, entonces nos va a quedar x más 1 es igual a 12. Ahora, el 1 está sumando, al otro lado pasa restando. Por lo tanto, el x vale 12 menos 1, ya, 11. Y ahí tenemos el otro valor. ¿Ven? Entonces, al final, este era un sistema de ecuación con dos incógnitas, en el cual utilicé el método de reducción. ¿Ya? Obviamente aquí, en esto se tienen que conocer los pasos más que nada, ir ordenadito, sin equivocarse los signos y nada, más que eso, este tipo de ejercicio, eso es lo que les recomiendo yo, que sean ordenados, ¿ya? Y el método que ustedes quieran utilizar. En este caso, como les repito, utilice el método de reducción. Si ustedes lo quieren hacer con el método de sustitución, igualación, ¿ya? También va a dar, ¿ya? Pero en este caso lo hicimos con el método de reducción, ¿ya? Entonces la x vale 11 y la y vale 1 y la 22 es alternativa, ¿dónde la tengo aquí? B. Alternativa B. ¿Ya? Bien, pasamos a la pregunta número 23, ¿ya? La cual nos dice lo siguiente. El tamaño de un glóbulo rojo es de 7,5 por 10 elevado a menos 6 milímetros. Entonces, muy pequeñito, imagínense. Muy, muy pequeñito. ¿Cuál de los siguientes números equivale a esta cantidad? Bien, bien. Este número lo vamos a escribir grande. ¿Ya? Ya, a ver, miren. La técnica, aquí siempre hay técnica, ¿ya? Siempre cuando hay notación científica, esto es de notación científica, ¿ya? Todo esto es notación científica. Y estos ejercicios en realidad son los más fáciles y los más rápidos de hacer, pero se tienen que conocer el truco. Y el truco aquí es solamente ver el exponente de el 10. ¿Por qué ver el exponente del truco? Por lo siguiente, miren. Si el exponente es negativo, ¿ya? Los ceros van a ir todo a la izquierda. Van a ir así. 0,000000, ¿ya? Y si el exponente es positivo, si el exponente, por ejemplo, hubiera sido 10 elevado a 6, los ceros van a la derecha. Entonces va a ser así. Y el 10 elevado a menos 6 sería 0,000001. ¿Ya? Eso lo tienen que recordar ustedes. ¿Ya? El exponente es el que manda. Si el exponente es negativo, los ceros para la izquierda. Si el exponente es positivo, los ceros para la derecha. ¿Ya? Entonces, como dice menos 6, ustedes lo que tienen que hacer es anotar 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y anotan el número que está acá. Y le colocan la comita. ¡Pum! Y ahí si se dan cuenta tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 a la izquierda y el número que está acá. ¿Ya? Y esa sería la alternativa número el 23, la C. ¿Ya? Eso es solamente este ejercicio. Nada más. ¿Ya? Solamente tienen que conocer ese truco, el truco del exponente. ¿Ya? Entonces recuerden, si el exponente es negativo, los ceros para la izquierda, y si el exponente es positivo, los ceros para la derecha. Nada más. Siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. Lo vamos a agrandar un poquito más para que lo vean bien. Y lo disponemos para hacer. Bien. Dice lo siguiente. La velocidad de la luz en el vacío es de 300 millones de metros por segundo.
¿Ya? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la distancia que recorre en kilómetros por segundo? Ya, entonces aquí hay que transformar. Si se dan cuenta, nos están diciendo que la velocidad de la luz es 300 metros por segundo y hay que dar la respuesta en kilómetros por segundo. Entonces, para eso tenemos que siempre ser ordenaditos y escribir. 300 millones, ¿cierto? De metros. Ya, vamos a ver aquí. Lo tenemos que pasar a kilómetros. ¿Sí? O a X kilómetros, porque no sabemos cuánto, eso es lo que queremos sacar. Entonces, 300 millones de metros equivale a X kilómetros, pero sabemos que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. ¿Sí? Eso sí lo sabemos. Sabemos que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una regla de 3 simple. ¿Ya? En la cual aquí, ¿cierto? Ustedes saben que hay que multiplicar cruzado. Y nos quedaría lo siguiente. Si multiplicamos cruzado, quedaría S por este es igual a este por este. Entonces sería 300 millones, ¿no?, por 1, y eso es igual a 1000 por X. Ya, 300 millones por 1 es 300 millones. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hay que dejar es la X, ¿cierto? Entonces la X tiene que quedar solita. Pero el 1000 está multiplicando, por lo tanto al otro lado va a pasar dividiendo. Entonces van a quedar los 300 millones, ¿cierto?, dividido en los 1000. Y acá, súper sencillo, borramos los ceros y nos queda el valor de X, que sería 300.000. Y ahí tendríamos la respuesta. ¿Ya? Entonces, siempre cuando ustedes quieran transformar de metro a kilómetro, de kilómetro a metro, se hace esto, ¿ya? Tienes que conocer primero la medida. Y en este caso, como queríamos transformar de metro a kilómetro, bueno, lo que teníamos que saber al final es que 1000 metros es 1 kilómetro, ¿ya? Entonces, al final lo que hay que conocer es esa transformación de medida, ¿ya? Entonces, al final, el 24 da eso, ¿ya? Pero estoy viendo aquí la hojita de la pregunta y las alternativas salen así, salen en notación científica, ¿ya? Salen así, miren. Entonces, como tenemos la respuesta aquí, ¿ya? Vamos a ver, ahí vamos, un poquito. Como tenemos la respuesta, vamos a ver eso a qué equivale, ¿ya? Porque nosotros nos están dando las preguntas con... Ahí sí. Ya, entonces, miren, esta es la respuesta que nos dio nosotros, 300.000, ¿ya? Entonces, el 300.000 obviamente está allí escondido, ¿ya? Una de estas respuestas es el 300.000, ¿ya? Entonces, tenemos que ver. Esto, el 300.000 lo tenemos que transformar a notación científica primero, ¿ya? Y como les dije delante, para transformarlo en notación científica, ¿ya?, hay que colocar siempre el numerito, que es 3, y por... Ahora, los ceros, ¿para qué lado están? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha, ¿cierto? Entonces, si está en la derecha, va a quedar 10 elevado a ¿cuánto? A los ceros que hayan. 1, 2, 3, 4, 5. Y como es para la derecha, el número va a ser positivo. Entonces el exponente va a ser positivo. Por lo tanto, va a ser 3 por
10 elevado a 5 positivo. Eso es la transformación a notación científica. Entonces, este ejercicio hay que verlo aquí en la respuesta. Y aquí está, el A. ¿Ya? Este entonces. Entonces, es la opción 1. Y ahí la encierran ustedes. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre ese truquito de la notación científica, ¿ya? Que el exponente, si es positivo, los ceros van para la derecha. Y si el exponente es negativo, los ceros son para la izquierda. ¿Ya? Y por último, y no menos importante, como dicen por ahí, la pregunta número 25 para finalizar la prueba, ¿cierto?, de matemáticas. Esto es prácticamente análisis de gráfico, ¿ya? Y en el cual ustedes la habilidad que tendrían que conocer es análisis, ¿ya? O comprensión lectora, ¿ya? Siempre cuando salgan problemas ustedes tienen que tener esa habilidad, la habilidad de análisis de un gráfico. El gráfico puede ser de torta, de círculo, así como está, puede ser un gráfico en plano cartesiano, puede ser un gráfico en barra, ¿ya? Todos los gráficos tienen análisis, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber cómo se lee un gráfico. Bien, entonces, presten atención y vamos a leer el último ejercicio. Dice, el siguiente gráfico muestra el porcentaje de niños nacidos durante el año 2008. Ya. Y dice que están agrupados según los años de estudio de la madre. Entonces, este gráfico que está aquí, ¿ya? Dice que está agrupado según el año de estudio de la madre, ¿ya? Y los porcentajes son de niños nacidos en el año 2008. Ya, eso, si les quedó claro, ya están bien. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué porcentaje de niños nació de madres que tenían 9 o menos años de edad de escolaridad? Entonces, esto que están aquí, esto que está aquí, ¿qué representa? Representa los años de escolaridad de la madre, ¿cierto? Años de escolaridad. De escolaridad. Ya. Y los porcentajes representan los niños nacidos en el año 2008, ¿cierto? Niños nacidos. Niños nacidos 2008. Eso es lo que hay que analizar. ¿Ven que no están? Hay que ser ordenadito. Entonces con eso ya vamos a sacar la respuesta. Entonces tenemos que sacar el porcentaje de niños que nació de madres que tenían 9 o menos años de escolaridad. Entonces, vamos viendo. Aquí tengo menos de 3 años, entonces nos sirven. Estas nos sirven, menos de 3 años. Entonces, menos de 3 años nos sirven. 4 o 6 años también, porque dice 9 o menos años. El 9, dice 9 o menos, eso quiere decir que el 9 también cuenta. Si tenía 9 años, también cuenta. Y aquí dice 7 a 9 años. Entonces, el porcentaje que hay que sacar es el de 7 a 9 años, el de 4 a 6 años y el de 3 años, ¿cierto? Porque aquí ya tiene 10 años y ya estos no nos sirven porque se pasan. Entonces, estos 3 colores nos van a servir. El color que está en verde, que es el color que está en verde, que equivale al 15,9%, más 4 o 6 años, que es un 3,7%, y más el color azul oscuro, que miren, aquí es un puntito que está ahí, ese es el color, y ahí equivale al 0,4%. Aquí se ve muy chiquitito.
¿Ya? Y eso es. Estos porcentajes, la suma de estos porcentajes va a equivaler al porcentaje de niños que nacieron de madres que tenían 9 o menos, a menos años de escolaridad. Entonces, si ustedes suman estos porcentajes, les va a dar 20%, justito, de hecho da justito, 20%. ¿Ya? Bien, entonces aquí lo único que había que hacer era analizarnos, ¿ya? Y ojo a esto, del 9 o menos, que aquí el 9 lo incluye, ¿ya? Lo incluye. Entonces será este colorcito, el verde, que tenía 7, 9 años, el rojito que está de 4 o 6 años, y el azul oscuro que estaba ahí chiquitito, que muy chiquitito porque 0,4%, entonces prácticamente un puntito, no ocupa nada, ¿ya? Y eso lo sumamos y nos da el porcentaje de niños que nacieron de madres que tenían 9 o menos años de escolaridad. Y esa es la alternativa C, ¿ya? Bien, entonces espero haya ayudado bastante la revisión, resolución de ejercicio, ¿ya? En esta parte, la parte número 2, salieron harto de geometría, ¿ya? En la cual, si se dan cuenta, se tienen que conocer las fórmulas ustedes, ¿ya? Las fórmulas de área, fórmulas de volumen, ¿ya? Reconocer las figuras geométricas, por ejemplo, cilindros, cubos, ¿ya? Entre otros. ¿Ya? Y eso, más que nada, espero que los que no han rendido la prueba todavía, nos faltan, ¿ya? Que se motiven, todas las energías, ¿ya? No son ejercicios tan largos, porque se dan cuenta que no son tan largos los ejercicios, ¿ya? Entonces, eso, invitarlo, incentivarlo a que rindan la prueba, ¿ya? De hecho, las personas que han dado la prueba y todo, el porcentaje no es bajo, de hecho, le ha ido relativamente bien, ¿ya? Y eso porque se dio en el tiempo y la hicieron, ¿ya? O sea, aquí hay que darse tiempo, no vaya a hacer la prueba. Ya, eso. Y cualquier cosita que vaya ocurriendo se va a ir informando por la plataforma de Classroom, ¿ya? Recuerden que tengo mi correo también. Me pueden escribir al correo. Yo siempre trato de estar y responder las dudas que tengan, cositas. Si hay algún ejercicio en especial que no se entendió, incluso algún numerito que me digan, profe, ¿sabe que esta parte no la pude, no la pude ver bien? No la pude entender, sí me la podría explicar de nuevo, ¿ya? Yo siempre voy a estar tratando de ayudar. Así que eso. Espero estén muy bien y nos estamos viendo por el Classroom, ¿cierto? Por el Gmail. Ya, eso. Que pasen buen fin de semana también y que estén bien. Nos estamos viendo, alumnos. Ya, ahora voy a finalizar la clase. Espero se haya entendido bien. Adiós.